Para concluir. Que en el tema del asesinato vil y alevoso del vicepresidente del gobierno regional de Amazonas, que le pusieron seguridad y luego lo sacaron a pedido del mismo vicepresidente. O sea, que los altos mandos no sabían que los cabecillas de esa banda, que ya estaban capturados y condenados a cadena perpetua, iban a vengarse, como así ocurrió. Amazonas reclama la muerte por la ineptitud de las más altas autoridades de la Policía Nacional de Perú. Gracias, presidente. Congresista Juan José Díaz, tiene uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Queremos dejar muy claro que nos vemos obligados a traer en este caso al señor ministro del Interior y posteriormente al ministro Jiménez por la negativa constante de este gobierno de dar las respuestas que la ciudadanía, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, han formulado al gobierno del señor Ollantumala. Pero ¿qué hemos tenido por respuesta, presidente? Culpa a otros gobiernos, que la culpa del presidente García, del presidente Toledo, del presidente Fujimori, se han quejado de las condiciones en las cuales están recibiendo ellos este país. Sin embargo, de eso no se trata, presidente, se trata de la exigencia que le hacemos a los peruanos de que tomen al toro por las astas y hagan las reformas necesarias como lo hizo en su momento el presidente Fujimori en la década de los 90, que por cierto recibió un país totalmente quebrado, tachado internacionalmente, económicamente hablando, con la amenaza del terrorismo en la propia capital y encima con la amenaza de guerra de un país vecino, ahora felizmente ya esos temas superados. Pero, presidente, vemos en realidad con mucha preocupación cómo este gobierno premia renovando la confianza, pero confianza frente a casos básicamente de incapacidad y también, lamentablemente, hasta de insubordinación. Quisiera preguntarle a través suyo, presidente, al señor ministro, a quien le damos la bienvenida, por cierto, lo siguiente. Hace algunos días se ha hecho público un audio del actual director general de la policía, donde éste se ufana de su cercanía con el presidente de la República, y cómo ha impedido que 3 exministros del Interior, Valdés, Daniel Lozada y Wilber Calle, realicen cambios necesarios en el comando de la Policía Nacional. A través suyo, presidente, al señor ministro, ¿cómo es posible que el ministro permita que este oficial permanezca como director general de la policía cuando sus propias declaraciones, que todos los peruanos escuchamos en Perú 21, se le escucha boicoteando la gestión de varios ministros, como ya se ha manifestado? Se le hace entonces, presidente, las siguientes preguntas. ¿Un director nacional de la policía tiene más poder que el ministro del Interior? ¿El gobierno preferirá nuevamente cambiar al ministro del Interior, al 4º ministro del Interior, para mantener en el cargo al director general de la policía? ¿Qué opina el señor ministro de las declaraciones del director nacional de la policía? Hasta el momento no hemos escuchado absolutamente nada al respecto. Pero además, presidente, de hechos de incapacidad, me preocupa también lo denunciado en otro medio de comunicación respecto a que se estarían tapando actos de corrupción, como el protagonizado por el entonces comandante Pérez Mego, nada menos que con robo de gasolina de Palacio de Gobierno, en las narices de los más altos funcionarios de este gobierno, del propio Ollantumala. Y sin embargo nos enteramos, presidente, que ese entonces comandante ahora es coronel. Exigimos a la ahora ministro del Interior explicaciones al respecto. Pero además me pide una interrupción el congresista Pedro, por favor. Te doy la palabra al congresista Pedro Espadara por 1 minuto. Gracias, presidente. Gracias, congresista Díaz. Presidente, el señor ministro señaló que el 2011 encontró una policía desmotivada. Claro, ministro, está desmotivada, pero hasta el día de hoy. Y está desmotivada por una falta de liderazgo desde la institución. Ven que sus altos mandos están metidos en grandes escándalos y lejos de ser separados o cesados, se premian. Presidente, y también están desmotivados porque este Congreso, dando respuesta, se dio una ley que establece la defensa legal del policía. ¿Y qué hizo el Ejecutivo, presidente? El 4 de diciembre lo observó,
un proyecto de ley que ha sido aprobado en el Pleno, amplia mayoría, presidente, para darle el amparo legal a la policía. ¿Y qué hizo este gobierno? Simplemente inmediatamente lo rechazan, presidente, para que vuelva nuevamente al Parlamento. Así se está trabajando desde el Ejecutivo por la seguridad ciudadana. Gracias, presidente. Congresista Díaz, continúa el uso de la palabra. Gracias, presidente. Y en realidad, 3 temas adicionales. El del suboficial Millones. Queremos desde este Congreso reclamar por este pedido de 18 meses de prisión y 3.000 soles de reparación civil que le hace lamentablemente la Fiscalía la Fiscalía Militar Policial. Lamentamos esto, presidente, que se haya iniciado lo que podemos llamar una cacería, una persecución política frente a un suboficial que dijo la verdad, y sin embargo vemos como totalmente contrario se premia en este caso a oficiales que montan shows mediáticos que luego son demostrados han sido basados en mentira. Referirme también a lo que ya ha dicho mi colega congresista Mendoza respecto a lo sucedido en Tumbes con el oficial de aduana Richard Copari, quien fue acribillado 4 balazos delante de su familia, de su esposa y de sus hijos. En este momento me informan todavía en coma y el resto de oficiales de aduana bajo amenaza de sufrir la misma suerte. Para concluir. Para concluir, presidente, no estamos hablando pues frente a sensaciones de la ciudadanía, a la cual incluso muchos de nosotros nos hemos sentido ofendidos por declaración del propio presidente de la República. No es que falte valor para salir a las calles, no es que nosotros somos los que estamos de alguna manera siendo o motivando los actos delictivos. Exigimos, presidente, respuestas claras y concretas a lo que es en realidad un avance de la delincuencia. Y si no se dan, tema que me preocupa particularmente, demostrar que el ministro del Interior es quien manda en el sector, lamentablemente en los próximos minutos tendremos que presentar una moción de censura contra el ministro del Interior. Muchas gracias, presidente. Tiene uso de la palabra el congresista Sergio Tejada y luego congresista Manuel Merino. Muchas gracias. Me ha pedido la palabra el congresista Otárola. Antes de eso quiero manifestar mis condolencias con el pueblo bolivariano de Venezuela por el sensible fallecimiento de Hugo Chávez. Estamos seguros de que el pueblo venezolano va a salir adelante con madurez y va a saber defender sus procesos de cambio. Congresista Otárola. Congresista Otárola tiene uso de la palabra. Sí, presidente, para lamentar las frases del señor Becerril, que en forma prepotente, malcriada, poco ética, ha tratado pues de inmoral al presidente del Consejo de Ministros. Nosotros habíamos exigido que retire la palabra, había cuenta que pasó mucho tiempo, simplemente dejamos constancia que esa no es forma de hacer política, agrediendo e insultando. Olvidémonos y dejemos atrás la época de los medios chicha que trataban de destruir a la persona sin argumentos, pero sí con insultos. Gracias, presidente. Congresista Tejada tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Hemos escuchado varias horas todos los comentarios, todas las opiniones, interrogantes de los señores congresistas, y la verdad es que da la impresión que no todos los que están aquí presentes les preocupa realmente la seguridad ciudadana. Me parece que muchos están buscando de qué manera bajar la popularidad del presidente de la República. Ni siquiera cómo bajar a un jefe de la policía, a un ministro, porque van subiendo al primer ministro y tratan de agarrar un tema sensible, porque efectivamente la seguridad ciudadana es un tema sensible, es un tema delicado para hacer política de esta manera. Por ejemplo, he escuchado al frente una serie de participaciones diciendo que no estamos haciendo nada por la seguridad ciudadana. ¿Quién instauró el 1 por 1 en este país? ¿No fue en el año 94 con el fujimorismo? ¿Quién tiró los salarios reales al suelo, incluidos los salarios de la policía y las Fuerzas Armadas? ¿No fue el fujimorismo? Y ahora nos dan una serie de elecciones cuando en la década del 90 el crimen organizado no estaba en las calles. El crimen organizado estaba en el Estado, porque se creó un aparato corrupto que manejaba medios de comunicación, que manejaba Fuerzas Armadas, que manejaba todos los aparatos del Estado, el Poder Judicial, y eso no lo pueden desmentir aquí. Eso es un hecho histórico que está documentado, que está probado, y ha sido muy difícil salir de esa realidad que por suerte se destapó con estos videos de Curi Montesinos, y que ahí permitieron una unidad frente a la delincuencia, que estaba en el Estado. Ahora necesitamos una unidad frente a la delincuencia que está en las calles,
porque ahí sí creo que debemos de dejar de hacer demagogia y unirnos, porque el gobierno está tomando medidas. Aquí no está viniendo el ministro a decir, a partir de esa situación que es preocupante, que puede ser calificada como crítica, estamos empezando a hacer determinadas cosas. No, aquí ya se han venido haciendo cosas desde el momento en que el presidente asumió. Por ejemplo, se habla mucho del CONASEC, pero hay acuerdos concretos del CONASEC que se han venido implementando. Por decir uno, la reforma remunerativa de las fuerzas policiales, pero hay una serie de medidas más. Y ahora se está anunciando que van a haber 800 patrulleros inteligentes, que hay un sistema de comunicación Tetra que se está modernizando la comunicación en la policía, un sistema automatizado de identificación balística, un sistema para la identificación y registro de huellas dactilares, para que procesos que tomaban 8 o 10 días ahora se hagan de manera inmediata, de manera muy rápida, y esto agilice las comunicaciones y los resultados en la policía. Además se ha ofrecido 30.000 policías en las calles para dentro de algunos años, y actualmente ya hay más de 9.000 en las calles nuevos policías. Estamos cumpliendo. Entonces ahora sumémonos y veamos cómo hacemos avanzar las propuestas del gobierno, y sí, hagamos propuestas también y nosotros lo recogeremos como Ejecutivo, como Parlamento, pero no pensemos que la manera es censurando, es sacando ministros. Dele tiempo para concluir. Sí, termino con eso y le doy una interrupción al congresista Canches. Muchas gracias. Congresista Canches, por el término de 1 minuto, tiene una sola palabra. Gracias, señor presidente. Acabamos de escuchar al congresista Díaz Dios pedir al ministro que le dé referencia sobre un acto de corrupción. ¿Quién creó la corrupción? ¿Quién fue el padre y madre de la corrupción? Parece que usted no se acuerda. Usted ha sido muy niño cuando era seguro entonces. ¿Y fue quién? Su jefe, pues, el que creó todo eso. Entonces no puede usted venir con ese valor moral de decir quién creó la corrupción, cuando la corrupción lo crearon ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Canches. Tiene uso la palabra el congresista Manuel Merino de la Mora. Señor presidente, hemos venido el día de hoy como congresistas de la República con la presencia del señor ministro de Interior para poder de una u otra manera atender la demanda ciudadana. Y es la perspectiva que tiene la población de enfrentar y dar solución al problema de la seguridad ciudadana por la inseguridad que se vive. Es cierto, y hemos escuchado al señor ministro, los programas que se vienen implementando, los recursos que se vienen utilizando y las acciones que se vienen tomando. Acciones que para la población son insuficientes. Es cierto y somos conscientes de que el tema de seguridad ciudadana no es solo tarea del gobierno o del presidente de la República o del ministro del Interior. Es cierto que aquí involucra a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, a las juntas vecinales, a los comités de autodefensa, a la sociedad civil en sí. Pero es justamente ahí donde nosotros tenemos que exigirle al titular del pliego, en este caso al presidente de la República, acciones concretas que puedan enfrentar el tema de la inseguridad que se vive a nivel nacional, para poder cumplir estrictamente lo ofrecido por el presidente, 30.000 policías más, para poder cumplir la necesidad del pueblo peruano en lo que corresponde al atentado contra la inversión privada y la inversión extranjera que se viene dando por la propia inseguridad, por los cupos que se cobran y por todas las situaciones que se vienen presentando a nivel nacional. Quizás, y lo digo con el sano ánimo de poder recoger las expectativas de la población, especialmente las acciones que deben tomarse y que la población espera. El acto de la corrupción, que va de la mano con el acto de la inseguridad, que son temas que quizás poco hemos tratado el día de hoy, porque la corrupción viene desde el Ministerio Público, del Poder Judicial, desde la propia Policía Nacional, desde los propios empresarios que se han acostumbrado en estos actos de corruptela que le hace tanto daño al país. Y es ahí que yo hoy día me voy a enmarcar estrictamente en lo que viene sucediendo en nuestra región Tumbes. Y en el caso de la región Tumbes, el señor ministro sabe, porque hemos conversado con él desde el año pasado, del mes de octubre, donde funcionarios de quinta categoría, donde nos hace creer de que de repente hay poderes ocultos, vienen prácticamente poniéndole obstáculos a que los ofrecimientos del presidente de la República se puedan cumplir. Cuando el presidente dice 30.000 policías más,
es porque tenemos que coberturar la oportunidad de que los estudiantes o jóvenes que culminan puedan incorporarse a la Policía Nacional, a la Escuela de Suboficiales. Y es ahí donde en Tumbes ha sucedido que un funcionario de quinta categoría no ha dejado que los alcaldes inviertan en infraestructura para tener la oportunidad de poder convocar al concurso de la Escuela de la Policía Nacional de Suboficiales. Y hoy nos encontramos con la respuesta de que no va a haber examen de admisión en Tumbes. Dele tiempo para concluir. Cuando la población espera una oportunidad de que podamos incrementar miembros de la Policía Nacional. Lamentablemente, estos aconteceres pareciera que no los maneja ni el ministro de Agricultura ni el ministro de Interior, porque hasta la fecha no han podido ser solucionables y el único que sufre las consecuencias es nuestra población de a pie. Por eso, señor presidente, a través de usted, quiero pedirle de una manera especial al Ejecutivo de que Tumbes vive una realidad y Tumbes debe ser escuchado. Tumbes, que por historia es glorioso, victorioso, inmaculado de la patria, lamentablemente por estos desidias de falta de decisión, lo único que conseguimos es el fracaso y es la falta de oportunidad de tener una auténtica seguridad ciudadana, que es lo que espera la población. Mayor seguridad, mayor responsabilidad y fundamentalmente decisiones políticas, que es lo que esperamos todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Merino Lama. Congresista Juan Carlos Segurín, tiene una sola palabra. Gracias, presidente. Presidente, le pido poder proyectar algunas imágenes. No sé si está la persona responsable de la operatividad. El asistente. Presidente, si prefiere, el siguiente orador, mientras ubican al asistente. Gracias. Gracias, congresista Uren. Por favor, se ubicar al asistente. Congresista Fernando Andrade, tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, el saludo al ministro Pedraza. Estoy de acuerdo con lo que dice el ministro de que la delincuencia muta, la delincuencia se esconde, la delincuencia cambia. Y mi pregunta es, ¿cuánta de esa delincuencia todavía está en la Policía Nacional? ¿Cuántos tienen que salir de la Policía Nacional? ¿Qué dicen los 140 coroneles de inspectoría? ¿Qué limpieza tiene que haber dentro de la Policía Nacional? ¿De qué sirven 800 vehículos o 1000 motos nuevas si van a estar en las calles cobrando y no cuidando? ¿Cuántos policías han escuchado? Me traes tanto y el resto es para ustedes. No solo es críticas, también aportes. Ustedes quieren cobrar 10 soles de papeleta de mudanza. ¿Por qué, si ustedes que son gobierno, ese mismo documento que ustedes tienen de 10 soles de papeleta de mudanza no sirve para que la RENIEC lo tenga y puedan ya los que se están mudando automáticamente tener el nuevo domicilio para que la RENIEC ya lo pueda tener en el próximo DNI de las personas? El gobierno, esa es modernización de la gestión del Estado y de esa forma lo pueden simplificar la vida a todos los ciudadanos. ¿Por qué las más de 180,000 armas que están sin renovación de licencia, los policías no salen a verificar la dirección, si existen o no existen esos domicilios, y puedan hacer una limpieza de ese archivo que tienen, muchos de ellos con datos obsoletos y datos que no son verificables? Y también, por último, ¿por qué el plan de seguridad ciudadana de los distritos? Dele tiempo para concluir. Gracias.
el plan de seguridad ciudadana de los distritos y las provincias, que ya deben estar colgados en la web porque lo presentaron en enero y en febrero, todavía no están. De esa forma nos ayudan para seguir fiscalizando la labor que hacen los alcaldes. Gracias, señor ministro. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Andrade. Tiene uso de la palabra el congresista Juan Carlos Segurín, si está listo el equipo. Mientras solucionamos este impasse. Presidente, a lo largo de la mañana y la tarde hemos visto al ministro, a quien saludo por su intermedio, y a diferentes parlamentarios de la bancada de gobierno hablar sobre las adquisiciones, sobre las compras que nunca antes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero mostrar, señor presidente, la verdad de las cosas, porque la mentira está muy cerca de las medias verdades y es mejor tener los temas bien claros y bien transparentes. Como vamos a ver, señor presidente, en el primer cuadro, el 2011, el primer año de gobierno, se ejecutó el 7.7% del presupuesto. 7.7%. ¿En qué lugar quedó el Ministerio del Interior? De los 18 ministerios, en el último lugar. Y el año que acaba de terminar, 2012, la gran maravilla de ejecución, que si bien es cierto subió significativamente, pero la maravilla es 49.4%, o sea, no se gastó ni la mitad de los recursos disponibles, ubicándose en el puesto 14 de los 19 ministerios. Y a la fecha, señor presidente, se ha ejecutado el 0.9% del presupuesto, cuando deberíamos estar en unos 10 o 11 al ser ya 2 meses de los 12. Señor presidente, y acá viene lo más raro, lo más sospechoso, lo más curioso. Ahí tenemos el gasto mes por mes, pero resulta que en el mes de diciembre se ejecuta el 70% de todos los recursos. A lo largo de todo el año, una absoluta ineficiencia en la ejecución presupuestal, y en diciembre se ejecuta el 70%. Qué raro. Y preguntémonos, ¿en qué se ejecutó en un solo mes el 70% de lo que gastó el Ministerio del Interior? Siguiente. Fueron 2 procesos fundamentalmente que se llevan gran parte de esa ejecución del mes de diciembre, señor presidente. Uno por 93.7 millones en relación a los 4 helicópteros y otro de 73.6 millones en relación a los patrulleros. Es decir, en la compra de helicópteros y patrulleros se gastó la gran maravilla que ya nos hemos referido. Lo raro, señor presidente, es que compras tan relevantes en monto, que por razones de transparencia debieron ser licitaciones públicas internacionales, como corresponde, no se hizo así, señor presidente. Se hizo, no digo ilegal, pero se hizo a través de un procedimiento, entre comillas, de gobierno a gobierno, como si los gobiernos produjesen patrulleros o produjesen helicópteros. Y eso, señor presidente, se hizo con absoluta falta de transparencia y no se aplicó la opinión previa por parte de la Contraloría. O sea, se ha ejecutado estos presupuestos con compras que no son licitación pública internacional como debieron serlo y sin participación ni opinión previa de la Contraloría. Siguiente, señor presidente. Miren las fechas, miren la velocidad ahí sí, cuando no es transparente y cuando no es licitación y no es el procedimiento regular de adquisición. La convocatoria se hace el día 25. Dele tiempo para concluir. Y se otorga la buena pro el día 28. En 3 días, señor presidente. Convocatoria día 25. Registro de participantes número día 26. Presentación de consultas día 27. Absolución de consultas día 28. Presentación de propuestas día 28. Calificación y evaluación de propuestas día 28. Otorgamiento de la buena pro día 28. 3 días. 3 días, señor presidente. En 3 días se hizo. Siguiente. Los patrulleros, señor presidente. Igualmente, la convocatoria el día 3 y el otorgamiento de la buena pro el día 10. En 7 días, señor presidente.
Se han invertido 200 millones, uno en 3 días y el otro en 7 días, todo el proceso de convocatoria. ¿A quién se compró, señor presidente? A Corea y a Francia. Esto creo que debe ameritar una respuesta del señor ministro. ¿El señor ministro participó o no? Porque de lo que hemos revisado, la gente que ha viajado a Corea y a Francia son fundamentalmente viajes del presidente de la República. Y el presidente de la República que ha viajado en esas ocasiones, casualmente también, y con esto no quiero acusar, sino quiero preguntar, porque son también los dos países en los cuales ha vivido el presidente de la República. Congresista Uren, está pidiendo una interrupción del señor ministro. Con todo gusto, señor presidente. Señor ministro, tenemos la... Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. Las compras de gobierno a gobierno, presidente, son procesos complejos que suponen invitación a través de la Cancillería. El sector envía una comunicación, la Cancillería distribuye a los países que quieran participar en un proceso. Hay un estudio técnico obviamente previo que dura muchísimos meses para determinar qué se compra y qué no. Aquellos países que tienen interés y que tienen el mecanismo de avalar las compras de gobierno a gobierno, obviamente expresan interés, y ese proceso breve que se hace es porque ya se sabe qué países van a postular. De manera que no requiere, presidente, por el procedimiento, una opinión previa de Contraloría. Obviamente es una adquisición que luego está a disposición de la Contraloría o de quien quiera hacerlo, pero es un procedimiento, presidente, ágil, que toma, reitero, muchísimos meses. Nada tiene que ver la visita del presidente de la República con este proceso de compras, porque, reitero, se trata de un proceso de invitación a todas las cancillerías. Así hemos comprado el sistema de control balístico y el sistema de control de huellas dactilares a Canadá, los patrulleros a Corea, los helicópteros a Francia. Por tanto, presidente, es un proceso absolutamente transparente que, reitero, cuya documentación está a disposición de todo el mundo. Gracias, ministro. Congresista Uren, tiene la palabra. No contestó el señor ministro por su intermedio si el señor ministro participó o no de esa negociación. Por favor, presidente. A ver, señor ministro. Presidente, yo tengo por política no intervenir en lo más absoluto en ningún aspecto contractual. No recibo proveedores, no me intereso por contratos, simplemente me tocó suscribir los contratos porque esa sí es mi responsabilidad. Obviamente está el equipo del sector en esa negociación, en ese procedimiento, de manera que mi participación, y lo ratifico, su validez está en la suscripción de los contratos. Gracias, ministro. Congresista Uren, continúe en el uso de la palabra. Gracias, presidente. Como lo señala el señor ministro, tenemos un ministro que no ha participado, no ha conocido de estos procesos. ¿Quién ha conocido? ¿El general Salazar? Villafuerte. Y eso creo, señor presidente, que se tiene que esclarecer. El presidente de la Comisión de Fiscalización nos está escuchando con mucha atención. Seguramente habrá tomado nota y sabrá como presidente de la comisión hacer lo correspondiente. Siguiente, para terminar, señor presidente. Si obviamos estos dos procesos raros de adquisiciones, el ministerio hubiese gastado solamente el 23%. Si obviamos estas compras en 3 días, el ministerio solo hubiese gastado 23%. Gracias, señor presidente. Me piden una interrupción, si usted lo permite. Congresista Alberto Bengolea, tiene la palabra. En la misma línea, presidente, y solo para complementar información de lo poco que se ha ejecutado, si nosotros vemos ejecución de inversiones en comisarías, señor presidente, comisarías, que es lo que la gente palpa, ve a su policía, pues las ejecuciones han sido bajísimas. Hay 46 proyectos de inversión, en 38 o en 34 de esos 46, el 0% es lo que se ha ejecutado durante el año 2012, el 0%, 34 comisarías. Al final solamente se invirtió 6.7% de lo previsto para comisarías, que es lo fundamental en el combate del crimen en la calle. Por ejemplo, en Uchuya, en Moyobamba, San Martín, en Nuevo Chirimote, en Omaya, Amazonas, en Naranjos, en Rioja, San Martín, en Zárate, en San Juan del Lurigancho, en Condevilla, en San Martín de Porres, y la lista es larguísima, de más de 30 comisarías en donde estaba prevista hacer la inversión y donde no se invirtió nada en el 2012. Aquí está la lista y la población seguramente esperando que se invierta en seguridad ciudadana. Gracias, presidente.